Amigos, no hay forma fácil de empezar este video, pero lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Este lunes todos estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, yo estaba en la escuela y bueno, en la tarde surgió la noticia más triste que un nerd pudo haber escuchado en su vida. El señor Stanley Martin Lieber, o Stan Lee como muchos lo conocimos, había partido. Y sabemos que a muchos de ustedes no les va a importar esta noticia, pero para mí fue algo muy difícil. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de mi héroe. ¿Quién era Stan Lee? ¿Quién era este señor que salía en las películas de Marvel? Stan Lee fue el principal escritor de Marvel Comics. Él co-creó los personajes de El Hombre Araña, Daredevil, Doctor Strange, Los Cuatro Fantásticos y, como él lo describía, su personaje favorito, Hulk. Él nació en 1922, o sea, hace 96 años. Su carrera como escritor fue básicamente escribir obituarios, pero en un punto de su vida, él se dio cuenta de que los cómics no tenían la suficiente relevancia. Él quería hacer que las personas se sintieran identificadas con las personas de los cómics. Así que, sacando su nerd interior, empezó a escribir las historias de Capitán América. E irónicamente su trabajo se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, pero esto no lo detuvo de escribir cómics, sino que él escribía eslogans para la Armada. Al regresar de su servicio, él traía demasiadas ideas, y junto a Jack Kirby y Steve Ditko, co-creó a personajes como el Hombre Araña, a pesar de que Kirby y Ditko no tienen el mismo reconocimiento que Lee. Pero ¿qué hizo el señor Lee? Alguien que sobresalió, alguien sobresaliente en la cultura pop. Pues mucho antes de que hiciera esos graciosos cameos, él hizo cameos incluso en los cómics. Así es, dentro de diferentes cómics, Stan tuvo la idea de salir en ellos, algo que los fans de verdad aplaudieron. Y además, para sus fans en los cómics, él escribía columnas en las cuales les agradecía. Y además, en cada una de sus historietas venía la palabra Excelsior. Después se convirtió en su palabra favorita, en su eslogan, en algo que nos va a hacer recordarlo siempre. Mucho después de haber hecho todo esto, él había pasado de ser un escritor de cómics a un personaje de cómics. Vieron en él no un escritor de cómics, sino un fan de los cómics. Esto solo era el principio. Se le atribuye mucho a Marvel Studios por crear un universo, pero Stan ya había creado uno en diferentes plataformas, como eran sus cómics, como era la televisión, incluso las películas antes de estas. La mayoría recuerda sus cameos desde X-Men, pero su primer cameo fue en la serie del Increíble Hulk, en la cual hizo de una persona dentro de un jurado, y esto lo comenzó a hacer en todas sus películas, siguió, hasta que a la fecha tenemos sus cameos. Un dato curioso es que su cameo favorito era el que sale en la película de Avengers Age of Ultron. El actor le ofrece una bebida y se la toma y termina como un pachuqueño promedio después de una peda. Él dijo durante una entrevista que este es su cameo favorito porque tiene 2 escenas y en los demás siempre tuvo una. Mi cameo favorito no fue ninguno que hizo en ninguna película, serie, cómic, caricatura. Mi cameo favorito fue el que hizo en mi vida. En el año de 2016, Stan nos vino a visitar a México en la convención Conque, en la cual yo tuve la oportunidad de ir. La suerte me jugó tan bien que ese día había un evento de Spider-Man, en la cual me regalaron un boleto para entrar. En este evento fue el actor Tom Holland, pero durante la mitad de este evento entró el señor Stan Lee. El momento en el que Tom Holland dijo que había una sorpresa, recuerdo que todos nos quedamos callados. Entró Stan Lee y fue una genialidad. El siguiente tuve la oportunidad de asistir a la toma de fotos con él. Y tengo que decir que fue lo más increíble que me ha pasado en la vida. Tuve la oportunidad de estrechar su mano, tuve la oportunidad de hablar con él, me saludó. Y esto fue algo que de verdad me ha marcado de por vida. Porque yo comencé a ver películas desde que era un bebé, desde que tenía 2 años, con el estreno de la película de Spider-Man 2, Stan estuvo ahí. Mi primer cómic lo compré cuando tenía 7 años. Y a partir de entonces no dejé de coleccionar un solo cómic al día de hoy. Dijo demasiadas frases muy buenas. Una de sus más grandes frases fue: los héroes nos muestran que no hay que ser perfectos para hacer lo que está bien, que no significa vivir sin miedo, pero enfrentar la injusticia
no es acerca de ser poderoso, pero encontrar tu llamado cuando menos lo esperas. Ellos nos muestran que está bien ser vulnerable, sin importar qué tan duro seas, porque aunque sean héroes, siguen siendo humanos. Quiero agradecerle a Stan por todo, por todos sus cómics, por todas sus historias, porque en sus historias todos nos sentimos identificados. Muchas gracias, Stan. Excelsior.